Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me envían, preguntas de liderazgo, de la vida cristiana, de la Biblia, de lo que sea. Me pueden enviar las preguntas al correo electrónico de preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y contestamos las preguntas a la luz de la palabra de Dios. En este episodio vamos a empezar con una pregunta que acabo de entrar, y en esta pregunta la persona que envía la pregunta cuenta de su vida, de su matrimonio, de noviazgo que tuvo con la persona que ahora es su esposo, y de su historia, y cuenta de errores que cometieron, y en eso ella se casó con él y él no era cristiano, y ahora por varias cosas que ha pasado, infidelidad, y ella no siente amor por él, y no siente bien en su matrimonio. Y yo creo que lo que se ve en esa pregunta es lo que muchas veces, no solo esa persona experimenta, sino muchas veces muchas personas experimentan, que es toda el conjunto de todas las cosas que hemos hecho en el pasado, y de los errores que hemos cometido y problemas que hemos tenido con nuestra pareja en el pasado, y todo llega a formar una dinámica a veces en el matrimonio en que no sentimos la realidad de que somos una sola carne. No sentimos el amor, no sentimos el perdón, no sentimos el cariño, no sentimos que esa persona es para nosotros. No sentimos que este es lo que debe ser el matrimonio. Y hay dos caminos. Cuando uno se encuentra en ese momento, uno no piense que usted es la única persona que siente eso. No piense que es solo usted que siente, que tiene esos sentimientos. No piense que nadie más lo ha sentido, y no piense que es la única vez en su vida que lo va a sentir. Por todo lo que uno siente, a veces como mencionó en su pregunta, por culpabilidad, por la culpa que trae por el pasado, y por las ofensas del otro contra uno, y por todo lo que ha pasado. Hay dos caminos. Está en un momento de tomar una decisión. Y por un camino, y quizás el camino más fácil, el camino que otros quizás te aconsejarían con consejo mundano de seguir, sería el camino de divorcio. De decir, no estoy hallando mi felicidad en ese matrimonio, lo voy a dejar. Y el otro camino es el camino de esforzarse para cumplir, para vivir como una sola carne, el propósito del matrimonio. Leemos lo que dice Jesús en Mateo 19, cuando Jesús habla de propósito y de lo que Dios hace cuando dos personas se casan, y como Dios une a dos personas. Dice, por eso, Mateo 19, verso 5, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios hace una sola carne de dos personas. Ahora vivimos en el mundo quebrado, el mundo quebrado por la rebeldía, el pecado contra Dios en general, y la rebeldía individual y particular de cada uno. Y todos sufrimos los efectos de ese mundo quebrado. Y uno de esos efectos es que nunca completamente realizamos lo que es el vivir como una sola carne. Muchas veces nosotros vivimos como dos personas separadas, apartadas, con barreras en medio. Y la lucha para el Hijo de Dios, o en tu caso, para la persona que escribió la pregunta, para la hija de Dios, la tarea para todos es esforzarnos por vivir más y más como una sola carne. No es solo quedarse en el matrimonio. Dios odia el divorcio, dice Malaquías. Entonces, no te dejes llevar por el camino de divorcio. Pero es más que solo quedarse en el matrimonio a la fuerza y hacer un esfuerzo. Voy a quedar y por lo menos no me voy a divorciar. No, es luchar todos los días por vivir como una sola carne, con amor, con cariño, con comunicación, con todo lo que tiene que ver con ser una sola carne.
Y cuando uno no siente eso, y cuando vienen memorias del pasado o cosas que le cuesta perdonar o lo que sea, la tarea para el Hijo de Dios es tratar de cumplir lo que Dios ha hecho en realidad, que es una sola carne, y vivir como una sola persona. Entonces, yo sé que eso es algo que, y por lo que tú escribiste en tu pregunta, que nadie puede hacer, ni tú ni nadie, pero si uno es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de la muerte traerá vida a su cuerpo mortal. En otras palabras, en Romanos 8, Dios nos da el querer y el hacer para vivir como una sola carne en nuestro matrimonio. Un consejo, y a lo mejor ya lo he visto, pero si no, para los demás, si tienen preguntas, si quiere profundizarse en el propósito de matrimonio, cómo vivir así como una sola carne, yo recomiendo el libro que regalamos en pazcondios.com, el libro Un matrimonio formado por el Evangelio, y allí lo puede descargar en su teléfono o tableta y computadora y ver y leer el libro, y quizás te ayude también. Gracias por la pregunta y por la confianza en hacerla. Otra pregunta. ¿Es posible pensar que Dios me manda a divorciarme de mi esposo? Siento eso, y aunque sé que bíblicamente no es posible, la idea no sale de mi mente. Buena pregunta. Y en tu pregunta está la respuesta, porque dices, puede ser que Dios te está diciendo que te divorcies, y a la vez tú dices, yo sé que no es posible bíblicamente, y nosotros creemos que esa es la palabra de Dios. Y solo para confirmar lo que estás sintiendo de que no es bíblico, leamos Malaquías capítulo 2. Un pasaje que es que pone en blanco y negro a lo que es el divorcio. Malaquías 2:16. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos: guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Dios odia el divorcio. Entonces, viendo eso en su palabra, Dios, y el verso que leímos en la última pregunta, Dios que hace una sola carne de dos personas cuando se casan, Dios no puede contradecirse, y Dios no miente, y Dios odia el divorcio. Entonces, el Dios que odia el divorcio no te mandaría a divorciarte. Y tenemos que recordar algo, que todas las voces que escuchamos no son las voces de Dios. Tenemos que tomar cautivo cada pensamiento, dice Pablo en Corintios, a la obediencia de Cristo. Eso significa todo pensamiento, toda voz que escuchamos, toda idea que tenemos que tomarla cautiva, y después a la obediencia a Cristo. Eso significa compararlo con la palabra de Dios. Y lo que no concuerda, lo que yo pienso, lo que yo escucho, lo que yo siento, lo que me aconsejan, que no concuerda con la palabra de Dios, no es la voz de Dios. Y si tú estás sintiendo eso de alguien de afuera, que sientes que alguien te está mandando a divorciarte, por lo que dice Dios en su palabra, no es Dios. Entonces toma cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa decir, eso no es de Dios. Rechazar esa idea, decir, eso no es de Dios, reprenderlo, rechazarlo, decir, no, eso no es de Dios, eso es demónico, eso viene de un demonio, eso no viene de mi carne o viene de un demonio, pero no viene de Dios. Entonces, tomar cautivo ese pensamiento y rechazarlo, yo creo que algo que muchas veces la gente casada, lo que hacemos, como en esa pregunta se ve, es, diríamos, yo nunca me voy a divorciar, pero tenemos fantasías con cómo sería si me llegara a divorciar, o que eso y el otro pasara. Y eso no es tomar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Es ni pensar, ni crear fantasías con las cosas cómo sería si pudiéramos, pero nunca lo haría. Y no, a la obediencia de Cristo, tomar cautivo ese pensamiento y rechazarlo. Es mi consejo.
Mi consejo. Gracias por la pregunta. Otra pregunta. Ok, hay una buena pregunta. Mi hermano, Dios te bendiga. Que Dios le bendiga a usted también. Una pregunta: ¿qué comentario me recomendaría sobre el Antiguo Testamento? Necesito uno. Buena pregunta. Antes a uno le tocaba comprar libros y ahora tenemos tanta facilidad en Internet. Por medio de lo electrónico, hay muchos recursos gratis que están a la disposición de todos. Y sí hay libros avanzados que uno puede comprar, pero lo que yo uso para muchos de los estudios es un sitio que se llama Biblia Paralela, bibliaparalela.com, y también ahí hay en español, hay diferentes versiones de la Biblia, hay diferentes ayudas, creo que hay comentarios y diccionarios y en español. Y después lo que no tienen en español, ellos tienen un sitio que es, no recuerdo el nombre, pero ahí es el sitio hermano de bibliaparalela.com en inglés. Entonces en el sitio en inglés tiene aún más recursos, comentarios y diccionarios. Entonces hay variedad de diferentes recursos y ayuda. Yo empezaría en bibliaparalela.com. Buena pregunta. Hay otra pregunta. ¿Podrías enviarme una prédica para compartir con la iglesia acerca de las misiones? Que cada último domingo del mes tenemos cultos misioneros. Qué bueno, ese buen enfoque, un buen enfoque de evangelismo. Y lo que yo recomendaría, no sé si hay lo que yo recomendaría sería los mensajes, las prédicas que yo predico bajo el tema de la visión. Entonces, si vas a pazcondios.com, puedes buscar entre todas las prédicas que he predicado antes, y lo que yo haría es buscar en prédicas y después series. Y busca bajo las series, y ahí saldrá visión o visión de la iglesia, una serie, y lo que son varios mensajes de diferentes años y diferentes momentos de diferentes años en que yo predico un mensaje para reforzar la visión de la iglesia, que tiene que ver con el evangelismo, la misión que Jesús nos dio, la gran comisión. Yo creo que todos esos mensajes serían muy aptos para un domingo de misioneros. Entonces, busca prédicas en pazcondios.com, prédicas, series, y después busca la serie de la visión de la iglesia, y los mensajes que salen ahí en esa serie creo que serían útiles para ti. Y que Dios te bendiga en tu trabajo. Dice: hola Pastor Felipe, sigo a Dios, yo amo a Dios, Él ha cambiado mi vida por completo, he vuelto a reconciliarme hace 3 meses. Y dejé todo en el mundo, amigos, dejé de ganar dinero, el mundo de la noche, etc. He sido disc jockey por 14 años y he ganado bastante dinero. Y bueno, Dios volvió a tocar mi corazón de tal manera que me rendí a Él. Ahora mi matrimonio y seguimos a Dios, pero nos suele atacar bastante a los dos. Me gustaría que por favor me mandase una predicación en relación a eso. Muchas gracias. Wow, gracias por su pregunta. Y qué bueno, yo quise leer todo su mensaje porque la pregunta es buena, pero tu testimonio también es excelente. Qué un buen recordatorio para nosotros los líderes que este es el propósito, es por eso que hacemos lo que hacemos. Todos los que somos líderes en la iglesia, todos los que trabajamos en la iglesia, todos los que somos obreros en el reino, aunque no lleve ese puesto de título de líder, todos trabajamos por ese fin. Nosotros hablamos el evangelio porque queremos ver a Dios tocar corazones y transformar personas como tú has sido transformado. Entonces sigue en ese camino. Yo creo que un buen recurso voy a recomendar 2 recursos. Uno, para lo del matrimonio, más que sigues a Dios con su esposa. Yo creo que los ataques, me imagino que los ataques que mencionas vienen en relación a su matrimonio, porque el enemigo ataca los matrimonios. Entonces, lea con tu esposa el libro Matrimonio Formado por el Evangelio, el libro que regalamos en pazcondios.com. Ahí busca bajo libros y Un matrimonio formado por el Evangelio. Puedes descargarlo en PDF y leerlo con su esposa. Toda noche pueden tener un devocional juntos y leer ese libro y los pasajes de la Biblia que corresponden a la lectura. También para tener una base sólida para su nueva relación con Dios, con la fe que Dios le ha dado. Busca la base. Este es un libro que también regalamos en Paz con Dios. Busca en pazcondios.com libros y la base. Y lee ese libro
Y fíjese bien en los pasajes de la Biblia, a pie de cada página. Y lees el libro y los pasajes de la Biblia, y con eso te va a ir profundizando en tu relación con Dios y con una teología práctica. Yo creo que eso te ayudaría mucho en ese camino. Gracias y felicidades por lo que Dios ha hecho en ti. Hermano, ¿qué iglesia es de los hermanos que mandan su sermón? Buena pregunta. Nosotros somos una iglesia cristiana. Una iglesia independiente, no llevamos denominación, una iglesia que aquí en la ciudad de Lincoln, Nebraska, y que fue plantada por nosotros. Bueno, estamos en el proceso de plantar esa iglesia, colaborando con Dios, y es una iglesia independiente, se llama la Iglesia de la Comunidad. Si quieres más información de esa iglesia, puedes buscar ahí en pazcondios.com, ahí hay un menú que dice iglesia. Y eso te lleva al sitio de la iglesia, hay un poco más de información más ahí. Pero básicamente somos una iglesia independiente basada sobre la palabra de Dios. Nosotros queremos ayudar a personas lejos de Dios a hallar vida en Cristo, y paz y propósito en Jesús. Entonces nosotros queremos conectar personas con Jesús a través de su palabra. Entonces nuestro enfoque es alcanzar a la gente de afuera, ayudarles a aprender a leer su Biblia, tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, y después entregarse a dedicar su vida a cumplir la gran comisión de hacer otros discípulos, otros seguidores. Gracias por la pregunta. La pregunta es, quiero saber todo lo relacionado con los diezmos, primicias y ofrendas. Excelente pregunta, muy buena pregunta, porque ese es un tema grande en las iglesias. Es algo interesante hablar de eso, porque siempre genera comentarios y diferentes opiniones. Lo que yo veo en la Biblia, en una respuesta corta, y hay otras conversaciones. Si ves en los primeros episodios de conversaciones en pazcondios.com, si ves entre los primeros episodios, hay diferentes episodios en que solo hablo de esa pregunta. Pero en corto, lo que yo veo es que desde el principio, desde Caín y Abel, el pueblo de Dios, las personas que tienen una relación con Dios, siempre traen algo a Dios. Siempre traen algo de lo que ganan, de lo que producen, de lo que la obra de sus manos produce. Entonces, es bíblico. Y siempre ha sido bíblico traer a Dios de lo primero que uno gana, de lo primero si le paga cada mes o cada quincena, lo primero de cheque, si le da algo extra en el trabajo, lo primero debe ser de Dios. Eso es bíblico desde Caín y Abel. No vemos esto. Ahora, con el pueblo de Israel, Dios puso un sistema formal eso es una simplificación, pero un sistema formal de diezmos, de ofrendas, de primicias, y era parte de la ley de Moisés. Y ahora lo que vemos en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios fue instruida en diferentes momentos, con diferentes ejemplos, a ser muy generosos. A ser generosos. Si uno busca, por ejemplo, 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 9, por ejemplo, Pablo habla de la generosidad que los cristianos deben tener. En Timoteo, 2 de Timoteo, o 1 de Timoteo, Primero de Timoteo, capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo. Eso es lo que, nosotros, todo lo que tenemos más que la comida de la próxima comida, los que tenemos abundancia, que dice a los ricos de ese siglo, mande que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Jesús enseñaba de dinero, de ser generoso con otros. Entonces, los seguidores de Jesús debemos ser generosos, porque eso es enseñado en todo el Nuevo Testamento. Debemos dar lo primero de lo que ganamos a Dios. Eso es lo que vemos desde Caín y Abel, de dar lo primero y lo mejor a Dios. Pablo en Corintios, en 2 de
Corintios 8 y 9, él habla de dar lo que uno ha decidido en su corazón según cómo ha sido prosperado. Entonces ahí vemos que según lo que uno gana, que uno da. Lo que no vemos en el Nuevo Testamento es la idea de un diezmo formal, de dar un diezmo, de un sistema de ofrendas estructuradas o primicias o diezmos. Para encontrar eso tenemos que ir a la ley de Moisés y tomar ese sistema y traerlo para acá. Y yo no veo que eso es bíblico, no veo que eso es buen uso de la palabra, porque si fuera cierto para los cristianos que tuviera que tener un sistema estructurado de diezmos y ofrendas, ¿no cree que Pablo y Jesús hubieran enseñado eso explícitamente con todas las otras instrucciones? Pero no lo enseñan. Lo que enseñan es la generosidad que los hijos de Dios deben tener. Y lo que enseñan es que debemos dar. Y yo me pongo a pensar, y eso es lógica, no viene directamente de la palabra, pero si los israelitas tenían que dar un porcentaje, por lo menos un diezmo y más a Dios, ¿cuánto más debemos dar nosotros a Dios, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que estamos bajo la cruz y el perdón de Jesús y toda la misericordia que estamos viviendo en un tiempo en que Dios ha realizado toda su obra redentora para nosotros y en nosotros? Y si hemos recibido tanto de Dios, no debemos vivir con las manos abiertas, no debemos dar todo a Dios y nuestro tiempo y nuestro dinero, y no solo un porcentaje, sino un porcentaje grande, y debes dar y ser generosos y decir todo lo mío es tuyo y no una parte. Debemos ser más generosos que los que vivían bajo la ley, no menos generosos, pero de decir que hay un porcentaje fijo, el Nuevo Testamento no lo enseña. Lo que sí enseña es que debemos ser generosos y debemos dar, ayudar a personas, a otros hermanos que tienen necesidad. Esto es lo que enseña en 2 de Corintios 8 y 9. Eran ofrendas para otros cristianos en otras ciudades que tenían más necesidad que ellos. Debemos dar y ayudar a otros que tienen más necesidad, y debemos ayudar a los que trabajan en la obra, como Pablo y su grupo de trabajadores recibían ayuda de personas en una ciudad para ir a enseñar a personas en otra ciudad. Y Pablo habla en 1 de Timoteo, cuando habla de los ancianos, de los líderes de la iglesia, que trabajan en predicar y enseñar, que son dignos de su salario, en 1 Timoteo 5, que los líderes de la iglesia deben recibir y pueden recibir algo, y la iglesia deben ayudarles. Y en Corintios él dice que él tiene derecho de ser pagado por ellos, pero después explica por qué él no usó de ese derecho. Entonces debemos dar, debemos ser muy generosos, y debemos hacerlo según cómo hemos sido prosperados y según lo que Dios pone en nuestro corazón, y no a la fuerza, porque como dijo Pablo, Dios ama al dador alegre. Entonces no es con legalismo, pero debe ser con gran generosidad. Y cuando un cristiano no está siendo generoso, lo que necesita no es más ley, tiene que dar tanto y tan porcentaje. No, lo que necesitamos es más evangelio, entender cuánto hemos recibido de Dios, porque más que comprendemos cuánto hemos recibido de Dios, más generosos seremos con lo demás, y con la obra de Dios, y con el ministerio, con el reino, y con misioneros, y con otros que tienen necesidad. La próxima pregunta. Buenas tardes. Me gustaría saber si ustedes tienen un discipulado solo para hombres. He intentado formar un ministerio solo para hombres, así como existe de mujeres o de juventud, pero no he encontrado un material adecuado. Qué buena idea, y qué buena idea para ministerio, y qué excelente tarea. Si Dios te ha dado esa tarea, qué bueno, porque como tú dices, hay mucho ministerio muchas veces para mujeres y para niños, y muchas veces nosotros los hombres nos quedamos atrás, y qué bueno enfocarse en discipular a hombres. Y si uno es hombre, esa es nuestra tarea como hombres, es discipular a otros hombres y a nuestra familia. Ok, un material, pues para empezar, yo recomendaría la base. La base es un estudio teológico práctico. Entonces es un estudio teológico que enseña ideas y grandes principios de Dios, con un enfoque práctico que uno puede poner en práctica, vivir lo que aprende.
y tiene bastante versículos de la Biblia. Entonces, si buscas el libro en pazcondios.com, bajo libros está la base y ese libro lo puedes descargar gratuitamente, como todo lo que regalamos en pazcondios.com. Todos los hombres en tu grupo pueden tenerlo en su teléfono o en su computadora y lo pueden tener ahí con ellos y en el teléfono leerlo. Y le voy a aconsejar, si lo vas a estudiar, si lo vas a usar como su currículum en su grupo de discipulado, no tienes que leer un capítulo a la vez. Pueden ir más lentamente por el libro y agarrar las ideas y profundizarlas. También enfócate en las preguntas para estimular conversación entre todos. Y no olvides de los versos de la Biblia, porque ese libro trae mucha lectura de la palabra de Dios. La lectura está al pie de cada página y esas lecturas son esenciales para agarrar lo que es la idea de texto. Entonces, si sigues adelante con eso, te animo que lo hagas primero y al seguir adelante, te animo en ese camino. Que Dios te bendiga en ese ministerio. El motivo de escribirle es para solicitarle algún estudio para ayudar a alguien cómo salir del adulterio. Buena pregunta, buena petición, buena tarea. Esa es una tarea noble. Te voy a confirmar lo que estás haciendo porque dice en Santiago 5, si no me equivoco, el verso 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, eso sería la persona, el hermano en adulterio, y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un estudio para ayudar a alguien a salir del adulterio. Primero, y como todo pecado, si la persona no es cristiana, entonces no te ofrecería tanto un estudio para eso, sino un estudio para presentarle el Evangelio, por lo que le va a ayudar a tener la convicción de su pecado y salir del adulterio, de cualquier otro pecado, es el Evangelio. Si no es cristiano, necesita escuchar el Evangelio y entrar en el Evangelio más que dejar un pecado o otro pecado. Ahora, lo que yo he hecho cuando he estudiado con personas que están viviendo en fornicación y que no son cristianos, estudiamos, yo uso el libro de pazcondios.com, digo, el libro de Quiero Paz con Dios que regalamos en pazcondios.com, ahí bajo libros y Quiero Paz con Dios, puede descargar el libro, puede compartirlo con la persona con quien estás estudiando y yo estudio con yo uso ese estudio como el primer estudio que hago con alguien que no es cristiano. Y cuando llegamos a la parte como en medio del estudio, en medio de tema, empezamos a hablar de arrepentirse, dejar lo viejo y convertirnos a Cristo y dejar la vida atrás y el pecado. Y ahí es donde sale la conversación de los pecados en que andan y qué significa seguir a Jesús y que eso va a traer un compromiso de dejar esos pecados. Y si de verdad se están entregando a Jesús, parte de arrepentirse es dejar de vivir en esos pecados. Entonces, eso es como enseñaría a alguien que no es cristiano a dejar el adulterio, por enseñarles a entregarse a Jesús y como parte de esa decisión es dejar el pecado. Ahora, para alguien que es cristiano, y quizás me imagino que tu pregunta es para alguien que ya es cristiano, lo que yo hago no es tanto un estudio extendido, sino un estudio de algunos textos que habla de ese tema. Entonces yo iría, por ejemplo, primero a 1 Corintios, capítulo 7. Ahí habla de la pureza en el matrimonio y el propósito del matrimonio. Yo iría, por ejemplo, a toda la carta de Pablo y buscaría los textos que hablan de eso. Por ejemplo, en Gálatas, en el 5º capítulo, al final habla de ese pecado de la impureza y la vida sexual. En Efesios capítulo 5, él habla de lo mismo. Yo buscaría esos versos de que habla de la fornicación y el adulterio. En Colosenses capítulo 3, lo mismo. En Tito también habla en Tesalonicenses habla de lo mismo. Es el mismo, tú puedes encontrar pasajes en casi toda la carta de Pablo que hablan de eso, de ese tema. Uno grande e importante es Corintios, 1 de Corintios capítulo 6.
Y también Hebreos capítulo 13, verso 4. Verso 4. Dije 2, 4, verso 4. Esos textos y hay otros y lo puede buscar en la palabra, pero con esos es más que suficiente para sentarse con alguien. Y lo más importante es enseñarle con esos textos la idea y es ser muy directo con eso, que eso, sexo fuera de matrimonio, intimidad física fuera de matrimonio, es desobedecer a Dios. Y si uno es cristiano, vivir en ese pecado, vivir con alguien o vivir en ese pecado es escoger al pecado, es escoger a rebelar contra Dios, es escoger decir no a Dios y sí al pecado, es escoger abandonar a su Salvador. Entonces uno tiene que tomar la decisión si va a seguir en ese pecado y si va a seguir abandonando a Cristo, si va a dejar de ser cristiano, si va a arriesgar, poner en riesgo y abandonar su fe y si muere hoy, iría al infierno porque está decidiendo vivir en pecado, está abandonando a Cristo por un pecado, o si volverá a Jesús, si volverá a arrepentirse, a confesar y arrepentirse de su pecado y huir. Me gusta el ejemplo de José en Génesis. En el libro de Génesis, el ejemplo de José, como él huyó cuando se le presentó la oportunidad de fornicar. Y por huir, Él nos da un buen ejemplo de cómo nosotros debemos responder cuando estamos en esas situaciones. Pues eso es lo que yo haría, de ser muy clara la decisión en que se encuentre que no puede jugar con Dios. Y si va a seguir así, está decidiendo dejar su relación con Dios. Y yo no haría esto sin orar antes y orar después, porque uno puede presentar la palabra de Dios, pero lo que realmente transforma su corazón es el Espíritu Santo. Entonces uno habla la palabra, lee la Biblia con la persona y después se va y sigue orando y sigue orando, rogando a Dios que traiga convicción al corazón de esa persona. Buena pregunta. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo en este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Y si tú quieres que hablemos de tu pregunta en este programa, solo manda tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y nos veremos en la próxima.